Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy vamos a tocar una materia que es interesante y que además es de lo que más cuesta al alumnado, sobre todo en segundo de bachillerato, ante la prueba de selectividad, porque es una de las preguntas del examen de lengua, pero yo creo que se desarrolla además en cursos anteriores cuando se realiza un comentario de texto. Estoy hablando de la estructura u organización de ideas en un texto, especialmente problemática cuando estamos ante un texto periodístico de opinión, un texto argumentativo, también se podría dar en uno expositivo, aunque bueno, la estructura habría que sacarla, ya estemos ante un poema, ante un texto narrativo, incluso ante un texto de teatro. Vamos a empezar por los tres métodos principales. Estamos hablando de métodos de razonamiento y aquí, antes de meternos en cada una de las estructuras, sí quiero que tengáis muy claro que, por ejemplo, un artículo de opinión, un texto argumentativo o un texto expositivo, se compone de una tesis y de una serie de argumentos. En función de cómo esté eso ordenado, vamos a tener una estructura u otra. La tesis, vamos a recordar que es lo que piensa el autor sobre el tema del que habla el artículo, su opinión a favor o en contra. Y esa tesis va a estar respaldada por unos argumentos, que son las razones, ¿vale? Esas razones que respaldan la opinión principal, la tesis, ¿vale? Pues tenemos que conocer cómo está puesto eso en el artículo, en el texto, ¿vale? Por lo tanto, para hacer la estructura, para determinar esa organización, no vale con mirar un poquito lo que pone al principio y lo que pone al final, ¿no? Porque eso nos puede dar a malentendidos, como ocurre bastante a menudo. Bueno, vamos con el primer método, el deductivo, también llamado analizante. Siempre decimos que va de lo general a lo particular, es decir, la tesis o el tema general del que habla el artículo se va a mencionar al principio, en el primer párrafo, y posteriormente se van a ir dando argumentos pequeñitos, cuestiones más particulares. Yo puedo comenzar diciendo: en mi vecindario hay una mayoría de niños rubios, ¿vale? Y posteriormente ya voy diciendo: porque en mi bloque, en el edificio en el que vivo, de los cinco niños que hay, todos son rubios, porque además el vecino del bloque de al lado dice que también en su bloque hay mayoría de niños rubios, y porque la última estadística del INE dice que el 80% de los niños españoles han nacido rubios. A ver, es un ejemplo ficticio y bastante simple, pero yo primero digo la afirmación general sobre el tema y posteriormente voy desgranando motivos, razones. Eso sería el método deductivo, de lo general a lo particular, ¿vale? De la tesis a los argumentos. El método inductivo es al contrario, parto de los argumentos, de lo particular, para terminar con lo general. El Real Madrid es el club que más dinero ha invertido esta temporada en fichajes. Por otro lado, es el club que más títulos de Liga de Campeones tiene. Y también es el club que tiene más masa social en todo el planeta. Por lo tanto, el Real Madrid es favorito para ganar cualquier competición que dispute. Empiezo con los argumentos al principio y termino con la conclusión general, ¿vale? Bueno, a ver, la mayoría de textos tienen conclusiones, pero muchas veces un argumento, como ocurre en el primer caso, puede servir ya para zanjar el tema, para hacerlo definitivo y para concluir, ¿vale? Pues de lo general a lo particular, de la tesis a los argumentos, método deductivo, y al contrario, el inductivo o sintetizante.
Bueno, y hay un término, una estructura intermedia que se llama circular, encuadrada, de encuadre incluso, que empezaría por lo general, terminaría también en lo general y entre medias, pues pone los argumentos, lo particular. Digamos que comienza haciendo una introducción de la importancia del tema, de por qué es importante el asunto, incluso ya puede anunciar la tesis del autor, después va metiendo argumentos y termina nuevamente con lo general. Sí, quiero que tengáis en cuenta que podemos encontrarnos además argumentos de diversa tipología. Un argumento puede ser una cifra, un tanto por ciento, puede ser un ejemplo de algo que le pasa a alguien o incluso una experiencia propia del autor, pueden ser declaraciones de una persona de relevancia, de una autoridad en la materia. Los tipos de argumentos, pues también podéis buscarlos en internet, tipos de argumentos, y veréis que también hay una variedad bastante importante. Pero bueno, ya hemos visto tres métodos: deductivo, inductivo, circular o encuadrado. A ver, es verdad que yo los ejemplos que he puesto ahora parecen muy claros, pero después cuando nos enfrentamos al artículo puede que no esté tan claro. Pero algún consejo que os puedo dar es que cuando un artículo empieza dando el ejemplo de algo que le pasa a alguien para terminar haciendo un llamamiento, qué importante es la solidaridad, o hay que luchar por esto, ¿no? Pues eso está claro que es el método inductivo, ¿vale? Entonces, ojo también, porque habrá un tipo de estructura que se llame ejemplificación. Por ejemplo, si todo el artículo nos cuenta la experiencia de una persona o un caso concreto para terminar con una conclusión de carácter breve, pues ahí, bueno, tendríamos un poco de modelo inductivo, pero sobre todo vamos a tener ejemplificación en función de lo que ocupe el ejemplo. Y es que claro, yo aquí estoy poniendo tres argumentos en todos, pero podemos encontrar tres argumentos, dos argumentos, un argumento, el contrario, una contraargumentación. Todo esto puede variar en función del autor. Y además, puede que a lo mejor encontremos uno de los métodos mezclado con uno de los siguientes que vamos a ver ahora. Otro tipo de estructura es la paralela, y es la comparación entre dos situaciones que se van sucediendo a lo largo de todo el texto. Yo puedo analizar, por ejemplo, el efecto o la evolución y el crecimiento de los partidos de extrema derecha en Europa. Y puedo comparar la situación previa a la Segunda Guerra Mundial con, sobre todo con la gran explosión del nacionalsocialismo, y lo puedo ir comparando con la situación actual en Europa y esos partidos de extrema derecha que están creciendo. Y puedo ir comparando la situación en el pasado y en el presente. Y si voy mencionando cuestiones de una y otra época durante el artículo para ir comparando, estaría ante una estructura paralela. De la ejemplificación ya he hablado: un ejemplo concreto, un caso concreto, una experiencia concreta que va a centrar el artículo para a partir de ahí sacar una conclusión, quizá una especie de moraleja. Después vamos a tener causa-efecto y causa-consecuencia, ¿vale? Cuando vamos a abordar un tema concreto y lo que hace el artículo es comenzar viendo las causas que han llevado a esa situación, pues estaríamos ante causa-efecto, causa-consecuencia, casi que podéis llamarlo como queráis por igual. Y también hay artículos que comienzan exponiendo un problema y es el propio autor el que proyecta una solución. Casi que más que una opinión está planteando él mismo
una solución por la experiencia que él tiene. También podemos encontrar preguntas-respuestas, artículos que comienzan con una pregunta, con una incógnita, y el autor va exponiendo argumentos para terminar dando una respuesta a esa pregunta. Es como que al final retoma esa pregunta para responderla. ¿Vale? Pues estos serían los modelos de estructura que tenemos en los artículos argumentativos, ¿vale? Artículos de opinión. Estos modelos de estructura también se pueden dar tanto en textos narrativos como poéticos, podríamos encontrarlo, aunque ahí encontraríamos también otros modelos que también habría que analizar en su momento, y también en los diálogos o bien de texto teatral o incluso en diálogos dentro de la narración, aunque a la hora de hacer el análisis en los diálogos, pues tenéis que analizarlos más que por líneas, por intervenciones de los protagonistas, y en lugar de hablar de ideas tendríais que hablar de intercambios. Y también, por ejemplo, para descripciones es muy habitual encontrar estructuras que sean enumerativas, que van con la enumeración de características, ¿vale? Bueno, y en cuanto a la narración, a veces también nos lo podríamos encontrar en un texto periodístico. De hecho, si el texto es una crónica, vamos a encontrar una organización cronológica, pero sobre todo es más habitual del texto narrativo que nos muestra una acción que va transcurriendo en el tiempo, ¿no? Si la acción va en el orden natural de los acontecimientos, es cronológica lineal. Si hace saltos al pasado, es flashback, y si hace saltos al futuro, es flash forward, ¿vale? Pues estas serían las estructuras tipo para los textos. Es verdad que a veces no es sencillo, porque ni el propio autor, cuando se pone a escribir un texto, puede que esté pensando en qué tipo de estructura le va a dar a su artículo. Se trata mucho de practicar, y sobre todo aquí a veces, hay veces que sí está muy claro el tipo de estructura, pero a veces hay una mezcla, o sobre todo, si tú argumentas bien el tipo de estructura que tú estás viendo, que tú crees que hay, pues sobre todo estarás ganando mucho. Y se trata de practicar, de leer y ir detectando estructuras con el paso del tiempo y con la práctica. Pues nada más, muchas gracias.